Otro de los casos que en Panamá estremeció no únicamente los cimientos aquí nuestros, sino el impacto que tuvo a nivel mundial fue el caso de Mossack y Fonseca. A ver, en Panamá nosotros pretendemos sobre todo sacudir la conciencia de los operadores de justicia, porque lamentablemente la mayor parte de los casos grandes han venido de afuera hacia adentro, los grandes casos de corrupción aquí en este país. Entonces, no se puede negar que el saqueo que se dio en Panamá, aparentemente la justicia ha sido sorda, ciega, tonta. No ha hecho mayores cosas, de acuerdo al diagnóstico que hay en comparación en el caso de Brecht, por ejemplo, con otras naciones, donde se ve avance, etcétera. En Panamá, por alguna razón, nosotros hemos visto, como el caso de Brecht, hay incluso muchísimas personas que dicen que no va a pasar nada en el caso de Brecht. Entonces, por respeto a la audiencia, creo que nosotros debemos analizar esta situación. Uno, la del caso de Mossack y Fonseca, que ayer un diario alemán publicó una nota que dice que Alemania ha emitido 2 órdenes de arresto internacional contra Ramón Fonseca, abogado, y el otro abogado, Jürgen Mossack. El señor Fonseca, una salida que a mí me llamó mucho la atención, dice, él, abro comillas, la orden de arresto europea es un golpe contra Panamá, dice el señor Fonseca. Lo pongo sobre la mesa, señores, esto que ha ocurrido, que viene de Alemania hacia Panamá y el resto del mundo. Aunque bueno, yo no creo... Una aclaración importante es que no es que los están buscando para ir a arrestarlos a sus casas. O sea, esto, que si ellos entran a la Unión Europea y los detectan, los podrían arrestar. Así es. Es una distinción importante. Y según un artículo que leí de France 24, decía que ellos se encontraban en el archipiélago caribeño. No sé si se refieren a Panamá o a una isla del Caribe, pero o sea, es una aclaración importante. Sí, en la alerta roja de Interpol es cuando viajas, te pueden detener. Yo creo que no se restringe al ámbito europeo. A cualquier país que sea parte del sistema de Interpol, creo que habría que aplicar la circular roja que llaman. Ahora, a mí me llama la atención otra de las respuestas del señor Fonseca. Yo no estoy de acuerdo con que una persona acusada de delito se arrope con la bandera de Panamá y pretenda, como hizo el general Noriega, incluir a todo el país en lo que se le acusa. Pero cuando surgen los Panama Papers, a mí me llamó mucho la atención el espectro de clientela que se manejaba según la información en la firma. Yo decía, estas personas no tienen acceso a Vladimir Putin y a otros de los magnates. Aquí tiene que haber un intermediario que es el que consigue el cliente, que normalmente son los bancos. Y es lo que ha dicho ahora, que ellos le vendían sociedades a bancos europeos y que estos bancos eran los que luego le vendían la sociedad a los clientes como parte de lo que se llama la ingeniería financiera. Esto lo estoy agregando yo. Y porque, salvo ahora con los documentos del FinCEN, que se refiere básicamente a bancos norteamericanos, aquí no han salido los verdaderos protagonistas de las operaciones de lavado de dinero, que es la gran banca internacional y en el caso de Alemania, la gran banca europea. Miren, todo el sistema financiero panameño no tiene los fondos que tiene un banco en Liechtenstein. O sea, la cantidad de dinero que se maneja en la banca europea que se ha creado para estos propósitos en países como Liechtenstein, como Luxemburgo, como las Islas del Canal, que cuando quisieron regularlas en Gran Bretaña dijeron, no, las Islas del Canal son propiedad de la corona, no son territorio inglés, y las dejaron afuera de ciertas normas de control. Propiedad de la corona significa propiedad de la reina, ¿ok? Eso quedó fuera de las normas de control. O sea, Andorra, en el caso más cercano a España, son pequeños países que los poderes económicos de los grandes países los crearon para hacer estas actividades. Y Panamá, cuando en los años 20 pasa la ley de sociedades, lo hace inducida por el gobierno o por figuras importantes del gobierno norteamericano. Ahora, y por lo tanto, para terminar, lo que quiero decir es que hay que agarrar ese hilito que dice Ramón Fonseca para encontrar a los verdaderos artífices de las operaciones de lavado de dinero que están en los grandes bancos europeos. Ahora, hay cosas, misterios que se dieron.
Fonseca Mora era el vicepresidente del Partido Panameño. Y siendo presidente, Juan Carlos Varela se atrevió a dar el paso de quitar, intervenir después de abogado de Fonseca Mora. Algo sabía Juan Carlos Varela cuando se atrevió a dar ese paso que afectaba a su vicepresidente. Y esto es importante que se diga. El banco que representaba, creo que era el Banco Interoceánico, que fue afectado, demuestra que algo sabía el presidente Juan Carlos Varela cuando se atrevió a afectar a su vicepresidente. De su partido. ¿Ah? De su partido. De su propio partido. Eso. Entonces, siendo presidente de la República. Entonces, las travesuras de Panamá son vitales. Aquí el presidente Endara, que tuvo posiciones viriles y defendiendo la nacionalidad, era presidente de un banco que en la época de Noriega fue cerrado por lavador de dinero. Noriega se atrevió a cerrar 3 bancos en su gestión por lavado de dinero. Ok, retomemos el tema. Estos son los misterios de Panamá que todavía no logramos resolver. Ok, yo vuelvo al tema de la justicia panameña, porque Panamá está, la justicia en Panamá está empantanada en un conflicto de incredulidad. La gente no confía en la justicia panameña, lamentablemente, y eso tiene un impacto hacia afuera. Vemos casos de alto perfil, cómo se han ido dilatando, los abogados muy hábiles, aparentemente han ido metiendo recursos al punto de que la información que vino de Brasil, que se pidió en el caso de Brecht, por ejemplo, no ha pasado nada. Decía el señor Murga fuera del micrófono que piensa que no va a ocurrir nada. Entonces, yo creo que nosotros como ciudadanos somos... Solo quedó preso un funcionario de 4ª categoría. Permítame, yo creo que nosotros como ciudadanos debemos ser censores legítimos de aquellos que han cometido este tipo de asalto a la cosa pública. Aquí debe haber un robusto sistema de anticorrupción, aquí debe haber una serie de medidas que ya coadyuven a limpiar un poco la imagen de Panamá, donde es un país que para poder licitar, para poder entrar las empresas internacionales, sobre todo en obras públicas, tienen que dar coima. Eso es lo que se está percibiendo fuera de la frontera de Panamá y eso conspira contra la recuperación de la economía del país, pero sobre todo contra la marca Panamá. Camila. Bueno, lo que pasa en parte también es que tenemos una corte cuasi inoperante, o que opera 20 años después. Y justicia tardía no es justicia, en especial cuando ni siquiera entonces dan los resultados esperados. Por ejemplo, recientemente que se ha hablado de la planilla 172, la Corte tiene un poco de casos de las acusaciones pasadas que se hicieron de la planilla 172, y ahí hay gente que es diputada, actualmente gente que ya no es diputada, pero que ya no son diputados. ¿Qué ha hecho la Corte? Nada. Ahí están los casos y no se mueven. Esa es parte del problema también. Digo, el Ministerio Público tiene responsabilidad por cosas que han pasado. Yo no lo voy a restar al Ministerio Público su responsabilidad en cosas que han ocurrido. Pero la Corte no coopera tampoco. La Corte se basa en que si falta una coma, o que hicieron punto y coma, o que si no hicieron una copia con la esquina doblada, para no atender casos. Y aparte de la mora, y eso es un caso de alto perfil. Sí. El sistema judicial en general, la mora judicial es una cosa grave. Y digo, el sistema penal acusatorio ha ayudado en ese sentido. Me refiero ya a la justicia ordinaria, por llamarlo así. Pero todavía es inconcebible que alrededor de la mitad de la gente que está en las cárceles del país no ha sido condenada por un juez. Y eso, como digo, ha bajado. Estaba como en 65%, 60 y pico por ciento, bajó a 53%, gracias al sistema penal acusatorio, pero todavía es una tragedia que haya gente que no haya visto un juez. Y para precisar, muchos de los casos de la estadística de los no condenados son personas que han sido condenadas en primera instancia y que están en apelación. Y se les cuantifica como no condenados porque están en apelación.
porque yo tuve que ver esas cifras como ministro de gobierno para tratar de reducir ese impacto. Por otra parte, que no aplicaba la norma en ese momento que hoy en día debe estar aplicando, que después de un año de privación de libertad, si no has sido condenado, debes estar esperando el juicio fuera de la cárcel, salvo casos de violación, homicidio, etcétera, donde no se aplica. Pero sí, hay una mora judicial. Sin embargo, las estadísticas a veces son un poco engañosas porque se incluye como no condenados a personas ya condenadas esperando apelación. Gracias por la aclaración, pero al mismo tiempo hay gente que ya tiene fecha de audiencia para el 2022. Horrible. Voy al corte comercial. En Panamá, el problema es que en Panamá la corrupción se hizo gobierno. Esa es la verdad de esto, inocultable más. Ya esto no puede seguir así. Vamos al corte comercial. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Regresamos aquí a InfoAnálisis. Miren, nosotros somos conscientes que los medios de comunicación tenemos que servirle a los gobernados, no a los gobernantes de turno. Eso primero de todo. Segundo, hay una orfandad en materia de la justicia que debe ser transparente, debe ser igual que la salud, igual para todos. Hay un problema de orfandad ahora mismo en ese sentido. Pero lo peor, que hay un déficit severo de justicia. Aquí realmente la justicia se aplica solamente a los, en Argentina dirían los descamisados, a los que no tienen la suerte de contar con recursos para pagar buenos abogados. Esa es la triste realidad. Yo quisiera ponerlo sobre la mesa, Milton. Usted tiene algunos comentarios, porque a mi juicio la justicia en Panamá, no en mi opinión, en la percepción de la gente, la justicia en Panamá está más cerca del piso que del techo. Y eso es muy penoso, Milton. Mira, la justicia tiene que ser justa, no necesariamente perseguidora. Panamá, cuando me tocó encargarme del Ministerio de Gobierno, tenía el segundo o tercer lugar en hacinamiento carcelario, solo superado por Cuba y El Salvador. Teníamos una gran cantidad de personas a las que se les dictaban medidas de detención preventiva mientras se les juzgaba, que llevaba a nuestro sistema a pasar en un año de 17.000 privados de libertad al siguiente año a 21.000 y luego a 25.000. El crecimiento era brutal y eso tiene un impacto no solo en el hacinamiento, sino en los presupuestos para comida, por ejemplo, que lo que tú presupuestabas para un año se te acababa en septiembre y había que estar pidiendo más. Ahora, cuando quisimos ir a la fuente de qué es la causa de esto, nos dimos cuenta que había toda una estructura de corrupción y una posición, particularmente del Ministerio Público, que le era muy fácil para conseguir confesiones o para conseguir estadísticas, mandar a la gente a la cárcel. Nosotros quisimos, por ejemplo, que toda persona mayor de 65 años con problemas de salud, salvo casos de acusaciones muy graves de delitos de sangre o violación, esas personas que eran de delitos menores esperaran el proceso fuera de la cárcel, con alguna restricción de libertad, pero en su casa, por ejemplo. O que personas que eran acusadas por algún delito cuya pena máxima fuera 3 años o 5 años y ya tenían más de 3 años o 5 años de estar esperando el juicio, que los soltaran, porque si hubieran sido condenados ya hubieran cumplido la pena. Y sin embargo no logramos esa colaboración ni pudimos contar con una reforma en la ley, principalmente por resistencia del Ministerio Público. Nosotros llegamos a hacer acuerdos para modificar la legislación hasta que entrara a regir el sistema penal acusatorio en el Distrito Judicial de Panamá, con el Poder Judicial, con la Asamblea Nacional, por supuesto el Ejecutivo en nombre del Ministerio Público, del Ministerio de Gobierno, y sentíamos que el Ministerio Público estaba de acuerdo, y cuando venía la contraorden era porque la entonces procuradora se oponía a esas medidas para reducir el hacinamiento. Pero algo más grave, descubrimos que todos los expedientes estaban en cada centro penitenciario. Y cuando mandamos a hacer una investigación, una auditoría de los expedientes, nos encontramos que le faltaban páginas, que le faltaban pruebas. Hicimos entonces un trabajo de actualización y de scanning, de copiar digitalmente los expedientes, y el equipo que hacía eso empezó a recibir amenazas de muerte de parte de personas dentro del sistema que lucran con esta ineficiencia. El problema de la corrupción no es en la cabeza, como decía ayer, recorre todo el cuerpo social, y para que a ti te dieran la medida de salida por cumplimiento de la pena o por alguna reducción,
muchas veces tenías que pagar a personas por ejercer tu derecho, o cuando se le hacía llegar cosas a la persona, alimentos o elementos de aseo, si no pagabas al guardia, policía nacional o custodio, no te llegaba. O sea, tenemos un problema muy grave de personas que administran el sistema penitenciario o lo protegen, que son a su vez delincuentes y que están abusando del poder. Entonces, el problema que tenemos, se avanzó muchísimo con la viceministra y luego ministra Romero y el equipo que pusimos, pero créanme, el sistema está podrido hasta adentro y hasta el fondo. Okay, el problema, a mi juicio, es que los hechos más deleznables, como por ejemplo los crímenes y ahora la corrupción, siempre tienen colaboracionistas, gente que colabora para la actividad delincuencial. Ahora, Camila y Rubén, el problema aquí mayor es que la corrupción aquí en Panamá ha sido comprobada y confesada por los propios actores. Le hace Odebrecht. Marcelo Odebrecht, el presidente de la empresa constructora Odebrecht, confesó los delitos. Los ejecutivos de la empresa en Perú y otros países también confesaron que habían pagado coimas. En Panamá, el responsable de Odebrecht en Panamá se desapareció en Panamá. Yo quiero, no sé, Camila, me gustaría escuchar tu opinión como mujer joven. Permite decir una colita en lo que tú dijiste de los colaboradores y luego entrar en lo muy importante que son los casos de alto perfil. Nosotros hicimos varias investigaciones policiales y con el Ministerio Público, y por lo menos antes de yo irme se encausó a una red. La jefa de la red de corrupción interna estaba presa en la cárcel de mujeres, en el centro femenino. Esa era la cabeza, pero tenía cómplices, oficiales de la policía, personal de las juntas técnicas y hasta una cajera de banco que era la que recibía la coima en el banco para luego autorizar las medidas de liberación. Y esa era una de las redes que yo sé que existían, y las otras espero que vayan cayendo si no han caído ya. Pero es una cosa que se mueve a todo nivel en la estructura del Estado. Ahora, multiplica eso, que son cuestiones de sobornos de $500, de $1,000, con gente que puede pagar millones de dólares, y podemos hablar entonces de Odebrecht. Aquí el problema básico es que en Panamá se han robado miles de millones de dólares, robados, asaltados, esquilmados, póngale la palabra que usted quiera. Pero ¿saben qué? Aquí no se ha cautelado los bienes mal habidos a mucha gente. Solamente el señor Murga siempre reclama, que sin ser peyorativo el concepto, de que hace un chinito, el único que ha pagado cuentas o rendido cuentas, y un señor guardia también, que eran jugadores de quinta categoría, eran octavo bate, no eran cuartos bates. Aquí en Panamá el problema es que los cuartos bates pasan inadvertidos y están disfrutando de los bienes producto de su asalto a la cosa pública, una impunidad rampante. Camila, ibas a decir algo tú desde el punto de vista con eso que dijiste de que no se incautan bienes, aquí se ha estado tratando de pasar, o se ha recomendado que se pase una ley de extinción de dominio, perdón. No sé si Don Milton nos puede aclarar en qué consiste la extinción de dominio. Sí, yo sé que es un tema para poder perseguir. No, lo que pasa es que cuando tú cautelas bienes perecederos, imagínate un hato de ganado, imagínate un vehículo de lujo o un avión. Aquí se capturan aviones con droga, pero hasta que el proceso no termina, no puedes disponer de ese bien, que cuando el proceso termina está totalmente podrido y ha perdido cualquier valor. Entonces, la extinción de dominio le permitiría a las autoridades liquidar, vender bienes cautelados, depositar ese dinero en una cuenta a la espera del resultado judicial, y que si la persona fuera inocente se le devuelve el valor en dinero de los bienes cautelados. Porque recuerda, no solo es un tema de no poder liquidar un bien que se deteriora o se deprecia, sino que muchas veces el costo de mantener un hato ganadero, de mantener un vehículo, lo tiene que pagar el Estado. Entonces, la extinción de dominio te permite liquidar esos bienes, salvaguardar ese dinero en alguna cuenta en Plica, y luego al finalizar el proceso, si hay que hacer una devolución, se devuelve, y si no, ese dinero ya queda líquido a favor del Estado. Señor Murgas, ¿qué opina, señor Murgas? Don Rubén, vamos a escuchar al señor Murgas. Rubén. Bueno, yo creo que Hilton tiene razón. Lo peor que puede pasar es quitarle una limusina a un narcotraficante, y a los 2 meses está desvalijado, Guillermo. Y eso, aquí vimos una vez a un procurador andando en un carro quitado a un narcotraficante. Y eso también da una mala imagen.
de que los carros, que a propósito tenemos un desfile increíble de los carros oficiales en Panamá. Todo el mundo anda en Land Cruiser, la camioneta más cara que hay en 4x4. Y eso es un defecto del sistema panameño. Entonces, la humildad tiene que ser la tónica de un país que está viviendo, o el mundo está viviendo, unos momentos muy difíciles de austeridad, que se necesita la austeridad. Y entonces es un insulto ver a un ministro rodeado de escoltas. Ya no solo el ministro, sino el viceministro y los directores andan en la crucial. Aquí cogieron a funcionarios de cuarta categoría en 4x4 Land Cruiser. Land Cruiser, en el actual gobierno. Entonces, esas cosas hablan muy mal del Estado panameño, que pareciera que no es. Fíjate que la gran discusión es cuál es el destino de quién tiene derecho a tener automóviles en el Estado. Yo no veo por qué tienen que tener 4x4 si no van nunca a salir a las áreas rurales ni nada por el estilo, o pueden tener carros especialmente para cuando van a las áreas rurales. Que pueden dar pases del metro a los que trabajan en la ciudad, francamente. Claro, vamos al corte comercial. ¿Saben qué? El reto del presidente Cortizo es detener ya esa sangría de dinero en la compra de vehículos carísimos para ministros, viceministros y directores. Vamos a comenzar a practicar la austeridad. Compremos carros pequeños. Eso es lo que hay que hacer. Carros pequeños que no gasten tanto combustible, porque necesitamos el dinero, guardar dinero para la época de las vacas famélicas, de las vacas flacas que estamos viviendo. Vamos al corte comercial. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Mira, amigos, oyentes de InfoAnálisis, hay que respaldar las palabras con hechos. Aquí se ha hecho críticas muy severas de la forma como se malbarata millones de dólares en alquileres para oficinas del Estado. Alquileres que son, por cierto, elevadísimos. Bueno, ayer se anunció que el órgano judicial acaba de anunciar el arrendamiento de 12 locales para guardar los archivos judiciales durante 5 años, 60 meses, y el costo es de $2.094.000. Este tema creo que vale la pena que nosotros lo analicemos. 2 millones, señoras y señores, en 5 años, señor Murga, alquiler de locales por parte del gobierno. Guillermo, y eso lo que pasa es que no hay imaginación. Todo eso ya tiene que estar digitalizado para que tenga, y eso cabe en un disco duro. No veo por qué tú tienes que tener expedientes de toda la vida. Mándalo para los archivos nacionales, porque eso sí puede ser. Yo disfruto cuando veo los archivos nacionales, un matrimonio hecho en la década del 30, del 20. Alquiler de locales, señor Murga, alquiler de locales millonarios. Pero ¿cuál es el tamaño del local? Aquí estamos hablando de un alquiler de $33.000 al mes o balboas al mes. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Tiene seguridad para que si hay un incendio no se destruyan los archivos. Tiene los anaqueles especiales. O sea, ¿de qué local estamos hablando? No es lo mismo un local totalmente adecuado para almacenar unos archivos que no se deben perder. Recuérdense que aquí se quemó un juzgado y se quemaron los archivos y hasta ahí llegaron muchos casos. O sea, una forma de interrumpir un proceso es quemar los archivos. Entonces, yo creo que antes de que yo haga ninguna acusación, si está bien, pues, yo quiero saber de qué local estamos hablando y de qué condiciones se ha adecuado o no ese local, y entonces yo tengo más preguntas. ¿Dónde están esos papeles ahora? O sea, ¿los están moviendo de otro lado? ¿Es de los casos que vengan por los próximos 5 años? Hay muchas preguntas en este caso, pero sí hay un tema con alquileres del Estado, tanto de locales. ¿Cómo así que el Ministerio de Trabajo no tiene, o sea, está el Ministerio de Trabajo y un par de juzgados que están en Plaza Edison, ahí se paga como, creo que son como $5 millones al año? Camila, y el público tiene que pagar para ir a una institución del Estado, porque en Plaza Edison no le da estacionamiento gratis al público que tiene que acudir. Imagínate tú, el ministerio más popular de Panamá, el Ministerio de Trabajo, cada vez que un obrero
tiene que ir a poner una demanda al Ministerio de Trabajo, que es el ministerio más popular, donde llegan los obreros, tiene que pagar estacionamiento. Entonces, no hay sentido común en Panamá. ¿Cómo así que hay juzgados de paz que están alquilados? Yo me acuerdo, ya mi definición del tiempo está un poco distorsionada por la pandemia. No recuerdo si fue el año pasado o inicio de este año, que había un tema de un juzgado de paz que no podía abrir porque no habían pagado el alquiler. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo así que un juzgado paga un alquiler? ¿Cómo así que ministerios pagan alquiler? ¿Por qué no tienen sus propias estructuras? O sea, lo que nos sangra, o sea, el sangrado en gasto que significa todos esos alquileres, y ni hablar del alquiler de autos también, o sea, que eso es un tema este año. O sea, ¿para qué necesitamos una flota? Ahora se ha puesto de moda, en vez de comprar autos, es alquilar autos, y es otro negociado que hay. Pero ¿sabe qué, Camila? Se alquilan los carros de basura, se alquilan ambulancias, y digo, yo entiendo cuando me dicen, dije, bueno, es que el mantenimiento sale más caro, pero en el caso de la flota vehicular del Estado para ministros, viceministros, directores, un chorro de gente, ¿por qué necesitamos tantos carros? Ahí hay un metro. Mira, esa pregunta es muy buena. ¿Sabe por qué? Porque estamos viendo una grosera competencia de errores, de disparates, lo que se comete en Panamá. Pero lo peor todavía es que se utiliza dinero que no es de ellos. Y eso es así al punto de que como no nos cuesta, no nos duele. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, pensar en que en Panamá se tenga que alquilar todos los locales comerciales habidos y por haber para cosas pequeñas, medianas y grandes, cuando nosotros recibimos el privilegio de edificaciones en el área revertida, que están ahí llenándose de monte. Váyanse, les invito cuando vayan para el Causeway de Amador, amigo oyente, ¿sí? A su mano izquierda hay unos locales que son unas casas que están ahí y unos edificios que el monte supera la altura de los mismos. ¿Saben por qué? Porque están ahí. Son de la caja. Son de la caja de Seguro Social. Estoy poniendo un ejemplo nada más, uno solo. La caja necesita ahora mismo fondos. Hombre, que el gobierno les compre a la caja esas casas, por poner un ejemplo. ¿O qué uso para esas edificaciones que están allí despilfarrándose totalmente su valor? Don Rubén. Y ya hay que determinar qué instituciones funcionan y qué no funcionan. Hay una serie de instituciones que no funcionan. La Defensoría del Pueblo ha sido un perfecto fracaso, que se podía manejar prácticamente con una oficina de quejas en cada ministerio. Cada ministerio puede tener una oficina de quejas. La Defensoría es una institución necesaria, que en Panamá le hayan dado centavos y que la hayan hecho inoperante, o sea, que no le den los recursos para operar, no significa que deba desaparecer. La Defensoría es una institución necesaria. Estoy de acuerdo con pero en un país como el nuestro, yo creo que mientras porque eso se llenó de burocracia, es horrible. Es más, el Defensor del Pueblo no se siente ahora mismo, no se siente. Es lo que dice Camila, Rubén, es lo que dice Camila. Han ido poco a poco desmantelándola para convertirla. Desmantelándolo, no funciona. Eso no funciona, exacto. El Defensor del Pueblo no investiga nada, le tiene miedo al presidente, le tiene miedo a los ministros. Pero tiene poder. Tiene poder. O sea, la pregunta es si la ANTAI, por ejemplo, lo único que puede hacer es recomendar. La ANTAI no tiene garra. No importa a quién se ponga en la ANTAI. No importa, se puede poner al mejor juez que haya en el mundo, se le puede poner en la ANTAI. No puede hacer nada. Puede decir que le recomiendo esto. En la Defensoría, ¿qué garra le han dado a la Defensoría? O sea, Perdón, voy a hablar de la Defensoría porque yo propuse su creación, propuse la ley y participé en el equipo que la creó. La Defensoría es una magistratura moral. La Defensoría no tiene garra para que no incurra en aquellas cosas en las que puede denunciar a otros, para que no abuse de un poder, no se le da ese poder, pero tiene que estar encabezada por una persona de alto nivel de prestigio y moralidad. Por otra parte, no debe convertirse en un espacio político donde se va a nombrar a los familiares o amigos de los diputados que votaron por ese o esa defensora del pueblo, y ha habido una desnaturalización de la función, como ha dicho Camila.
pero es a propósito que no tiene capacidad sancionatoria más allá de la denuncia, más allá de lograr que se incorpore en el expediente del funcionario que no ha colaborado con la Defensoría y que eso puede afectar futuros ascensos, etcétera. Y eso es a propósito. La Defensoría del Pueblo en otros países cada vez es menos notoria porque logra con una llamada del defensor resolver los temas. O sea, no tiene que llegar a la denuncia porque ya el nivel, el prestigio de la entidad hace suficiente una llamada, una pequeña nota de la Defensoría para que se detenga. Ahora, la Defensoría no es un ministerio público, no es para agarrar presos a los corruptos, es para evitar los abusos de poder. Y abuso de poder no necesariamente del ministro, a veces es de la persona que llega a una entidad a pedir un servicio al que tiene derecho y es maltratada o intratada por los funcionarios. O sea, las pequeñas, grandes tragedias de todos los días. Para eso se crea la Defensoría del Pueblo. Muy buena. No es para combatir la corrupción, no es para denunciar los grandes escándalos, es para las pequeñas, grandes tragedias de todos los días. Pero qué bueno que lo está diciendo Milton, qué buena esa explicación que nos ha dado, se aprecia muchísimo, estoy seguro que los oyentes también. Pero que se ha ido degradando de a mucho y a poco la imagen del defensor del pueblo. Como usted, yo no sé quién dijo aquí en la mesa, discúlpenme, que el defensor del pueblo en otros países tiene garra y pone a temblar a cualquier funcionario, cualquier nivel. Y es una persona de prestigio. Es todo lo contrario, en Panamá es todo lo contrario. Entonces aquí hay como una alergia a rendir cuentas. Dígame, señor Murgas. Sí. No, yo creo, y qué bien que Milton haya hecho eso, que sé que no lo ha hecho con un deseo de figurar, sino que aquí se hicieron cosas buenas. La Defensoría del Pueblo es un buen invento. Y el primer defensor chocó con mucha gente, no porque sea pariente mío, pero era Ítalo Antinori, y chocó enormemente, y bueno, tuvo después que salir del cargo. Pero esas cosas tuvieron con la mejor buena intención de Panamá. Y yo creo que se necesita un hombre de prestigio en la Defensoría. Ese es el punto. Que cuando llama, la gente le coge el teléfono. Comprometido. Pero porque está denunciando que no le cogen el teléfono, entonces es que no tiene prestigio. En lo que decía Añito, en ningún país la Defensoría tiene esa garra de un ministerio público. Pero en efecto, llama el defensor y la gente tiembla porque si el defensor procede a hacer una denuncia pública, ese funcionario se cae por la presión social y moral. Entonces hay que reconstruir. Es como decir que porque la asamblea no funciona, habría que cerrarla. No, habría que integrarla con personas que la hagan funcionar correctamente. Y la Defensoría del Pueblo ya es una institución a nivel constitucional y pudiera hacer mucho bien al país si estuviera integrada de la forma sobre la cual se pensó. Oiga, yo quiero llamar una vez más la atención. Mira, el presidente Cortizo no lo tiene fácil, pero creo que uno de los retos, y son muchos los que tiene el presidente Cortizo, hablo de él directamente porque él es el capitán de este buque que se llama Panamá. Él es el capitán, él es el que nos puede llevar hacia el iceberg ese que se hundió el Titanic, que nos puede llevar hacia aguas más seguras. Yo quiero llamar la atención sobre algo. Cuando hablamos nosotros de la Defensoría del Pueblo, lo hacemos de muy buena fe. Es una vergüenza que aquí no se haya escogido personas, como dice el señor Murgas, que estén debidamente comprobada su honorabilidad, pero sobre todo su compromiso para ejercer ese cargo. Ya Milton Enríquez explicó cuáles son las responsabilidades de un defensor, pero ¿saben qué, presidente? Lo más importante en este caso, a mi juicio, hay que acabar ya con esta política parroquial, esta política aldeana, política de aldea. Aquí hay que Panamá ya llevarla a los niveles de una política de categoría y de clase. Yo la pongo de esa manera, la dejo ahí, porque ese es el reto precisamente del presidente de la República. No únicamente llevar al país en el sentido económico, sino en la imagen de nuestro país. Don Milton, ¿nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Bueno, tenemos que despedirnos disfrutando nuestra deliciosa taza de café Lavazza, un café hecho en Italia o procesado en Italia que usted consigue el equipo de supermercado. Y también puede maquinita como esta, Lavazza, diseñada por Café Lavazza, sus amigos de Infoanálisis. El equipo. Camila Murgas, Milton Enríquez y Guillermo Antonio Ames. Nos vamos. Gracias. Y nos vemos. Hasta mañana.